Buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí se le escucha. Ya, perfecto. Empecemos por la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, hacer un breve recuerdo, ¿sí? Hay que ver que el asma es una enfermedad crónica que tiene reagudizaciones episódicas, ¿sí? Estas reagudizaciones alteradas con periodo de estabilidad. Y a esas reagudizaciones nosotros las llamamos exacerbaciones, ¿no? Estas exacerbaciones pueden estar desencadenadas por diferentes cosas, sobre todo ejercicio, alérgenos, irritantes, cambios de clima, infecciones respiratorias, virales. Y bueno, lo que va a haber fisiopatológicamente hablando, va a haber una hiperreflamación y una obstrucción que va a llevar a una limitación del flujo aéreo, lo cual va a llevar a tos, disnea, presión torácica y sibilantes, que son los síntomas. La siguiente, por favor. En esta clasificación es más o menos una clasificación fenotípica, ¿sí? En la cual nosotros vamos a encontrar diferentes formas de presentación. El cuadro no lo utilizamos habitualmente, solamente para considerar algunos casos cuando tenemos algunos pacientes que no responden adecuadamente a la terapia, que vamos a indicar más adelante, pues puede ser porque sea un fenotipo diferente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahí en resumen de la gina, de la yema, de la gina, perdón, es que nos dice cuáles son los tipos principales de alérgica, la no alérgica y demás. La siguiente, por favor. Este cuadro sí que es súper importante, ¿ya? Es algo que sí debemos conocer muy bien, a detalle, porque nos va a dar una forma de clasificar según la severidad del cuadro, ¿no? Entonces vamos a tener un asma intermitente, vamos a tener una asma leve, moderada, severa, grave, y en virtud de ciertos factores, ¿sí? Estos factores van a ser, por ejemplo, los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos y la limitación en la actividad. Entonces, dependiendo de la presencia, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene menos de un síntoma diurno, pues estaré ante un asma intermitente, ¿no? Y así, dependiendo de lo que me diga un caso clínico, lo que me mencione en un paciente o lo que me venga en una pregunta del examen, no me voy a orientar en qué estado estoy. Y eso es sumamente importante porque de ahí va a depender finalmente el tratamiento que le voy a dar a mi paciente. Más adelante vamos a ver que el tratamiento para el asma es escalonado, ¿sí? Tiene varios escalones, desde el más leve hasta el más severo. ¿Por dónde inicio? ¿En qué escalón voy a abordar a mi paciente? Pues va a depender de la severidad del cuadro. Obviamente, si tengo un asma intermitente, voy a empezar en el primer escalón, y si tengo un asma grave, voy a empezar en el cuarto escalón, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante para que nosotros definamos bien cuál va a ser finalmente el manejo terapéutico de mi paciente. La siguiente, por favor. Doctor, disculpe, se le está entrecortando un poquito. ¿De cuándo en Ya, cuándo? ok. Me avisan si es que esto se hace más frecuente, ¿sí? De acuerdo, doctor. Muy bien. Ahora, en cuanto a la etiología de estos cuadros, pues puede ser una etiología familiar, tiene un componente familiar que se encuentra hasta en un 60%. Recordar que el asma es una enfermedad multigénica, no está relacionado a simplemente un factor, sino es multifactorial, ¿sí? Y en ese sentido, pues el componente familiar es muy importante, ¿no? Un paciente cuyos padres sean asmáticos
es muy probable que también desarrolle asma o por lo menos en mayor frecuencia que una persona que no tenga antecedente familiar del mismo, ¿no? Asimismo, la exposición a infecciones virales en la primera infancia, sí, sobre todo virus sincitial respiratorio, se ha visto como posibles factores que me van a desencadenar en edades posteriores el desarrollo de un cuadro asmático. También la exposición a ciertos alérgenos, como el humo de tabaco, por ejemplo, me puede desarrollar o ser un factor etiológico de estos cuadros, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto a la fisiopatología, como ya lo habíamos visto en la primera diapositiva, pues vamos a encontrar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, como vemos ahí en la diapositiva, vamos a encontrar una inflamación de la vía respiratoria, un compromiso una contracción, perdón, del músculo bronquial, un remodelado de la vía respiratoria y una lesión epitelial. Y todo esto me va a llevar pues a obstrucción, me va a llevar a aumento de producción de moco, que es responsable de toda la sintomatología que puede presentar mi paciente, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, ahora para el diagnóstico, pues me voy a basar en varias cosas. La primera de ellas es la sintomatología que me refiere el paciente, ¿no? Y en cuanto a la sintomatología, el paciente va a referir episodios recurrentes de tos, ¿sí? De disnea, opresión torácica y la presencia de sibilancias, ¿sí? Ojo que le estoy poniendo como síntoma, a pesar de que también es un signo, porque básicamente algunos pacientes pueden referir la sensación o sentir que le silba el pecho, ¿no? Clásicamente, entonces, como es algo que refiere el paciente, pues es un síntoma, ¿no? Asimismo, los antecedentes de atopía, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la presencia de eczema, la presencia de rinitis alérgica, la presencia de pólipos nasales, pues también me van a apoyar el diagnóstico. Y finalmente, como vemos ahí, en otro color, la edad mayor de 50 años y el tabaquismo, lo que me va a hacer es pensar en otro diagnóstico, ¿no? Me va a hacer pensar en EPOC y no tanto en un cuadro asmático, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene la sintomatología y la signología propia de un asma, pero es un paciente que es fumador y es mayor de 40 años, pues con muy poca probabilidad eso va a ser un asma. La siguiente, por favor. Al examen físico, ¿qué es lo que voy a encontrar? Básicamente voy a encontrar sibilancias, voy a encontrar una fase expiratoria prolongada y también voy a encontrar signos de atopía, ¿no? Los que ya les mencioné, de eczema, rinitis y pólipos nasales. La siguiente, por favor. Entonces, básicamente el diagnóstico lo vamos a hacer de dos formas, ¿sí? Síntomas compatibles con asma y demostrar objetivamente la obstrucción del flujo expiratorio. La siguiente, por favor. Entonces, en este cuadro están los criterios para el diagnóstico inicial, ¿no? Entonces, básicamente son síntomas que a mí me van a hacer pensar o me van a sugerir con mucha fuerza la presencia de un asma, ¿sí? Y aquí tenemos síntomas que ocurren variablemente durante el tiempo y varían en intensidad, ¿sí? Son síntomas que frecuentemente empeoran en la noche, ¿sí? O al caminar, ¿sí? Son síntomas que se van a exacerbar con el ejercicio, ¿ya? Con el frío, la exposición al aire frío, etcétera, ¿sí? Y más bien lo que ven en cuadro de color medio azulado, pues son la producción crónica de esputo, la dificultad para respirar asociada a mareos, aturdimiento, hormigueo, el dolor torácico y la disnea,
inducida por ejercicio, pero con una respiración ruidosa, más bien me hacen pensar en otro diagnóstico alternativo y no tanto asma como primera opción, ¿sí? La siguiente. Ahora, en este cuadro básicamente vamos a ver el tema de lo que es cómo demostramos una obstrucción del flujo aéreo, ¿sí? Y esta parte es muy importante. Esta vamos a confirmar el diagnóstico y la forma de hacerlo es mediante una espirometría, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver en la espirometría? En la espirometría yo tengo que identificar el índice de tifeno. Este índice de tifeno es la relación entre el volumen expiratorio forzado al primer segundo, el BEF1, sobre la capacidad vital forzado, ¿ok? Entonces, habitualmente en un paciente en el cual yo le hago una espirometría y encuentro disminuido este valor, ¿sí? Habitualmente menor de 7, pues voy a sospechar en una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Voy a sospechar en una obstrucción de la vía aérea. Entonces, lo que yo tengo que demostrar en mi paciente es esta reversibilidad de la obstrucción. ¿Y cómo demuestro esta reversibilidad? Haciendo un test de broncodilatación, ¿sí? ¿En qué consiste hacer este test de broncodilatación? Consiste en administrar al paciente 400 microgramos de salbutamol inhalado, ¿sí? Recordad que el salbutamol es un SABA, un beta 2 agonista de acción corta. Le administro 400 microgramos, que habitualmente 400 microgramos viene a ser 2 puffs, ¿sí? Y luego espero 15 minutos y le vuelvo a repetir la espirometría, ¿sí? Y lo que yo tengo que evidenciar es una mejoría, o sea, el paciente mejora. ¿Y qué tanto mejora? Mejora un mínimo 12%, pero idealmente un 15%, ¿sí? Si hay una mejoría del 15%, yo confirmo mi obstrucción de la vía aérea y con mis síntomas compatibles ya tengo el diagnóstico de asma realizado. No necesito hacer otro estudio adicional. La siguiente, por favor. En estas diapositivas, no las voy a leer, pues se las voy a dar para revisar. Básicamente en esta y en la siguiente diapositiva son los diagnósticos diferenciales de asma de acuerdo a la edad, porque recordar que no todo sibilante es asma, ¿no? La clase práctica de esta semana estamos manejando EPOC, que es uno de los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, ¿no? Pero así para cada rango de edad hay sus diagnósticos diferenciales, los cuales deberíamos tener en cuenta sobre todo para cuando atiende un paciente y saber básicamente si es que estoy realmente ante un asma o en realidad es otro diagnóstico. La siguiente, por favor. La siguiente nuevamente. Entonces, ya yendo a la parte que nos corresponde, que es la terapéutica de estos pacientes, pues tenemos que tener básicamente un plan de acción. Este plan de acción consiste en un documento en el cual se elabora el médico tratante con el paciente asmático, en el cual van a definir cosas como que el tratamiento que va a recibir, cuáles son los objetivos del tratamiento, qué hacer, o mejor dicho, primero, cómo identificar una recurrencia, qué hacer para manejar una de estas recurrencias en domicilio, cuándo asistir al hospital y demás, y demás objetivos que se estén planteando en el tratamiento, ¿sí? Porque recordemos que lo principal en estos casos es evitar esas exacerbaciones del cuadro, ¿sí? Cada vez que ocurre una exacerbación, pues el paciente se va a deteriorar su función pulmonar, ¿no? Entonces nuestro objetivo como médicos, básicamente, y lo dice ahí en el cuadro en azul, va a ser, por ejemplo, controlar los síntomas a largo plazo, ¿no? Eh, todos los que sean los síntomas, minimizar la mortalidad. Recuerden que la mortalidad va a aumentar en cada exacerbación que presente el paciente. Como ya les mencioné, limitar las exacerbaciones,
disminuir la limitación del flujo de aire, o sea, lograr que luego de un tiempo un control espirométrico me muestre de que ya está todo solucionado. Y también uno de los objetivos de mis tratamientos es reducir los efectos adversos, los efectos secundarios al tratamiento, ¿no? Sobre todo con el uso de corticoides. Luego de eso, para el tratamiento hay que evaluar la gravedad, ¿no? Recordar el cuadro que les dije que era súper importante. La respuesta al tratamiento se evalúa cada 2 a 3 meses y como ya les dije hay que hacer un abordaje escalonado, ¿no? Dependiendo de la severidad del cuadro que presente el paciente. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí ya llegamos a la parte del tratamiento, ¿sí? Este cuadro quizás se haga un poco visualmente cargado, pero con esta información pues vamos a tener todo lo que necesitamos para ver el tratamiento, ¿sí? Entonces, por favor, van a seguir conmigo. Si es que, a ver, para que revisemos, van a encontrar que tenemos dos partes que dicen track 1 y track 2. No sé si lo logran revisar, lo logran ver. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha y se puede ver. Sí, doctor. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Muy bien, a ver si me ayudas con el... Ya, ok. Entonces vamos a ver el track 1. ¿Cuál es el tratamiento ideal? ¿Cómo debe iniciar un paciente adulto o adolescente de 12 años o más? Debe iniciar con el track 1, ¿sí? Todos los pacientes deberían iniciar con el track 1. Los que por alguna razón no puedan recibir el track 1 van a ir a track 2. Pero el tratamiento con track 2, el paciente tiene que cumplir varios requisitos, ¿sí? Por ejemplo, que sea un paciente que esté con un asma estable, de inicio con un asma estable, que sea un paciente que yo sé que sí me va a cumplir efectivamente con el tratamiento, ¿ya? Entonces, el track 1, que es el ideal, el que todo paciente debería iniciar, pues como ven ahí tenemos escalones, los steps, ¿no? Entonces, obviamente iniciaré en el track 1 con un step 1 o un step 2 con un paciente intermitente, ¿sí? Iré con un step 3 a un paciente leve, un step 4 un moderado y un step 5 a un paciente severo. Entonces, idealmente inicio en step 1 y en el track 1, como pueden ver, tanto el step 1 como el step 2 son básicamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué voy a utilizar en estos pacientes? Una asociación de corticoide inhalado con formoterol, pero que vengan combinado en un mismo inhalador. Entonces, quizás para nuestro medio sea un poco difícil iniciar con track 1. ¿Por qué? Porque ni ESIS ni ESalud coberturan este inhalador juntos, ¿sí? Entonces, habitualmente nosotros vamos a empezar por track 2, pero no porque este sea lo apropiado, sino porque no tenemos disponible. Pero si es un paciente particular y se lo puede comprar, idealmente la asociación de corticoide inhalado en formoterol en un mismo inhalador. ¿Y cómo lo va a utilizar el paciente? Como estamos hablando de un asma intermitente, lo va a utilizar solamente cuando tenga sintomatología o cuando el paciente vaya a realizar ejercicio, por ejemplo, ¿sí? No todos los días. Si el paciente va a subir de escalón y es algo leve, ¿qué le voy a dar? Una dosis bajas de corticoide inhalado y formoterol, lo mismo, pero en esta oportunidad ya no le voy a dar condicional, sino no le voy a dar diario, todos los días. Si el paciente con este step 3 no mejora o es algo ya moderado, tengo que iniciar con corticoides inhalados a dosis media asociados a formoterol. Y si a pesar de eso no mejora, lo que voy a hacer es agregar un LAMA, ¿no? El bromuro de tiotropio,
revisar los fenotipos que les mencioné en la segunda diapositiva. Se puede considerar también dosis altas de corticoides con formoterol o se le agrega la terapia biológica que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y en el track 2 lo que voy a hacer es estar en el paso 1 con corticoides inhalados, inhalador de corticoides inhalados, que lo voy a utilizar cada vez que el paciente utilice un SABA, o sea, el salbutamol. ¿Cuándo va a usar el salbutamol ese paciente? Cuando tenga síntomas, cuando se vaya a preparar a hacer el ejercicio, cuando él ya sepa que va a estar en contacto con un alérgeno y necesita usar su salbutamol, se le recomienda que cuando use el salbutamol también utilice un corticoide inhalado. En este caso vienen en dos inhaladores diferentes que van a ser la mayoría de nuestros pacientes que tienen algún seguro público en el Perú. Si no hay mejoría con esto, yo hago el step 2. El step 2 es dar corticoides inhalados, ojo, solo corticoides inhalados en monoterapia todos los días. En el paso 3, ¿qué voy a hacer? Voy a dar dosis bajas de corticoide, pero asociado a LABA, ¿no? Puede ser el salmeterol, puede ser el formoterol, cualquier LABA, todos los días. En el paso 4 voy a dar dosis medias o dosis altas de corticoide más cualquier LABA, ¿sí? Y en el paso 5 voy a dar terapia triple, un corticoide a dosis media alta, un LABA y un LAMA, ¿no? El bromuro de tiotropio. Y lo mismo, voy a ver los fenotipos, voy a tratar de darle dosis altas de corticoide más LABA o agregar terapia biológica, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que voy a hacer. Y en resumen, prácticamente todo el tratamiento pues se resume a esto, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, en la cual ya vamos a ver para niños de 6 a 11 años, ¿no? También es un tratamiento escalonado. Y es un tratamiento escalonado en el cual yo voy a iniciar en el paso 1 con dosis bajas de corticoides inhalados que va a usar el paciente cada que utilice un SABA, ¿no? Lo mismo que el track 2. Lo mismo, perdón, que el track 2 en el paso 1. Igualito. Si el paciente no mejora o es algo que no es intermitente, ¿qué tratamiento le voy a dar en caso que sea niño? Una dosis baja de corticoide inhalado, ¿sí? Una dosis baja de corticoide inhalado. Eso es lo que le voy a indicar a mi paciente. Muy bien. Luego, en el paso 3, ¿qué voy a hacer? En el paso 3 voy a utilizar una dosis baja de corticoide asociado a un LABA, a cualquier LABA, ¿no? Puede ser el salmeterol, puede ser el formoterol, ¿sí? Pero también tengo otras alternativas, como por ejemplo puedo dar dosis medias de corticoide en monoterapia, ¿sí? Dosis medias de corticoide en monoterapia o dosis muy bajas de corticoide asociado a formoterol. En el paso 4 ya tengo que referirlo a un especialista en asma o le puedo iniciar una dosis media de corticoide asociada o dosis bajas de un LABA específico que es el formoterol. Y en el paso 5 tengo que ver los fenotipos, tengo que dar dosis altas de corticoide más LABA o agregar terapia biológica, ¿sí? Entonces, como ven, casi hemos hablado mucho de corticoides inhalados, ¿sí? Pero no hemos visto específicamente qué corticoide en particular. Entonces, el corticoide que voy a utilizar, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí tenemos con la relación de corticoides, ¿sí? Todos los corticoides que nos dicen la guía. Entonces, para evitar el estrés de que estén leyendo todo eso, he hecho un resumen en la parte inferior derecha, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los principales que ustedes deben conocer. Digamos, el más barato y el de
el de uno de los mayores usos. Ven un numerito en azul que al lado dice 2, al lado dice 1, 2 y 2, es la frecuencia con la cual se administra, ¿sí? Cada 12 o cada 24 horas, dependiendo del tipo de, corticoide que yo vaya a utilizar. Y ahí también está detallado la presentación que habitualmente viene. Y también ahí está detallado cuál es la dosis baja, cuál es la dosis media y cuál es la dosis alta, ¿no? Como hemos visto, vamos escalonando, iniciando con dosis bajas y vamos subiendo dependiendo de la severidad. ¿Sí? Entonces ya lo tienen ahí. La siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a tener los principales lavas. ¿Cuáles son los lavas que ustedes deben conocer? Sobre todo, salmeterol y formoterol. Esos dos son los que tenemos que conocer bien, ¿sí? Ahí está también la dosis recomendada, en cómo viene su presentación. A su mano derecha vamos a ver los SABAs, ¿sí? Los broncodilatadores de acción corta, que sobre todo tenemos al salbutamol, ¿sí? La siguiente, por favor. Luego ahí vamos a tener a los LAMAs, ¿sí? Tropio. Sí, el bromuro etiotropio, ahí está también su dosis recomendada. Ahora, no está mencionado en las diapositivas, pero también hay que saber cuál es el SAMA más importante, ¿no? Que es el bromuro de hipatropio, ¿sí? Que también lo utilizamos, sobre todo para cuadros agudos, aunque es más utilizado, la verdad, en otras patologías. Luego en la parte inferior derecha tenemos algunos ejemplos de inhaladores premezclados, ¿sí? Que ya vienen juntos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fluticasona con el salmeterol, que es un corticoide con un LABA. También tenemos a la budesonida con el formoterol y a la mometasona con el formoterol, ¿sí? La siguiente, por favor. Ahora, en este cuadrito, pues está el principal corticoide, perdón, el principal inhalador utilizado en los pacientes. ¿Se acuerdan que en el track 1, el que es recomendado para todos los adultos, el ideal, decía ICS, o sea, corticoide inhalado más formoterol? ¿Y cuál es el corticoide que se recomienda? La budesonida, ¿sí? Entonces ahí está la dosis de la budesonida formoterol para niños de 6 a 11 años y para jóvenes de 12 a 17 y para adultos mayores de 18. ¿Sí? Ahí está cómo deberíamos utilizarlo, dependiendo del el escalón en el cual yo me encuentre en el manejo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ahora, ¿cada cuánto, y como les dije, cada cuánto tenemos que reevaluar el tratamiento? Pues cada 2 a 3 meses, ¿sí? ¿Y cuándo voy a considerar yo de bajar un escalón? O sea, yo estoy, digamos, tratando a mi paciente en un step 3 y lo quiero pasar a step 2. ¿Qué criterios tengo que cumplir? Lo primero, que los síntomas estén bien controlados y la función pulmonar esté estable por mínimo 3 meses. ¿Sí? Por mínimo 3 meses. ¿Sí? Además, que el paciente no haya tenido ninguna exacerbación durante el último año, o sea, el año anterior a la fecha de la consulta. ¿Ya? Em, Ahora, ¿qué más? Hay que escoger un tiempo apropiado para hacer esta disminución, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente no esté actualmente cursando con una infección respiratoria, que el paciente no haya llegado de un viaje reciente o esté en el proceso de un viaje y que la paciente no esté embarazada, ¿sí? Y igual en el caso de los corticoides también se recomienda hacer una disminución. ¿Cómo se recomienda? Disminuir un 25 a 50% de la dosis cada 3 meses, ¿sí? Al igual que hago también con los broncodilatadores. Muy bien, la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las alternativas. Tengo yo el tratamiento, aparte de lo que ya les he mencionado en los gráficos que hemos visto anteriormente, ¿sí?
Si yo estoy en un paso 1 o un paso 2, puedo utilizar inmunoterapia alérgena específica sublingual. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que me dice que cada vez que entra en contacto con el polen se exacerba su cuadro asmático, lo que hacemos es liofilizamos polen, lo ponemos en pequeñas tabletas sublinguales y le administramos unas dosis muy pequeñas que luego van aumentando, aumentando, aumentando para generarle al paciente una sensibilidad al alérgeno, ¿no? Que ya no tenga esta reacción. Mejor dicho, más que sensibilizar, desensibilizar al paciente frente al alérgeno. Y lo hacemos eso dando dosis muy bajas del alérgeno que luego se van aumentando progresivamente en el tiempo. ¿Sí? Otro tratamiento que también está recomendado como complementario van a ser los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, los LTRA, ¿sí? El clásico y conocido Montelukast. Sin embargo, tenemos también el Safirlukast y también tenemos el Sileutón, ¿no? Como otras alternativas. Generalmente este tratamiento del Montelukast se indica sobre todo cuando tenemos asma alérgica. ¿Y cómo identificamos un asma alérgica? Por la presencia de eosinofilia, ¿sí? Sin embargo, es preciso indicar que el Montelukast está teniendo muchas alertas, ¿sí? Sobre todo porque se ha identificado que en niños provoca alteraciones neuropsiquiátricas, como por ejemplo tendencia al suicidio, depresión, alteraciones en el humor en niños sobre todo, asociados al Montelukast. Entonces está en revisión la seguridad de su uso también. Y como otra alternativa de tratamiento para el paso 1 y 2, como ven que en el track esto se daba habitualmente de acuerdo a la respuesta sintomatológica, en ciertos pacientes se puede dar corticoides más lava diario, ya no de acuerdo a necesidad. En el paso 3 también puedo aplicar la inmunoterapia, puedo dar dosis medias de corticoide, puedo dar corticoide inhalado más teofilina, pero de liberación extendida, y también puedo agregar el Montelukast. Y para el paso 4 puedo agregar un LAMA, ¿sí? El bromuro etiotropio, aunque previamente agregar un LAMA debo intentar con corticoides a dosis media más formoterol diario. Si a pesar de utilizar eso previamente no hay mejoría, ya puedo agregar un LAMA, un tercer tratamiento. O también como alternativa puedo aumentar la budesonida. La budesonida habitualmente se da 2 veces al día, puedo aumentarla 4 veces al día, ¿sí? Y otras terapias que puedo utilizar, bueno, como ya la siguiente, por favor. Puedo utilizar la inmunoterapia alergénica, que ya les mencioné. Es importante que pacientes como parte del tratamiento usen vacunas para evitar las exacerbaciones, ¿no? La influenza, COVID, neumococo, virus sincitial respiratorio y DPT, difteria, pertussis, tétanos, ¿sí? Otra medida terapéutica es la termoplastía bronquial, que consiste en hacer una broncoscopía fina, ¿sí? Y se emiten pulsos de radiofrecuencia a los bronquios, ¿no? Para también desensibilizarlos y disminuir la inflamación local a nivel bronquial. Con muy poca evidencia se ha visto la vitamina D. En el caso de la acitromicina, más como que antibiótico profilaxis, se da como inmunomodulador por 6 meses a dosis de 500 miligramos de acitromicina 3 veces por semana, o como alternativa utilizar 250 miligramos al día, ¿sí? Los beneficios de esta terapia recién se han identificado luego de 3 meses continuos de tratamiento, ¿sí? Y finalmente lo que les había mencionado para pacientes ya refractarios al tratamiento o en el cual esté en un step 5, dar la terapia biológica, ¿sí? Obviamente es muy costosa, se remite para casos refractarios como el omalizumab, que es un antiinmunoglobulina E, el mepolizumab o el benralizumab, que son antiinterleucina 5, el dupilumab, que también se utiliza en EPOC, que es un antiinterleucina 4, y el tezepelumab, que es un anti-TSLP, ¿sí? Que son ya tratamientos para casos muy refractarios. La siguiente, por favor. Ahora, en medidas no farmacológicas, pues que está recomendado con un nivel de evidencia A, dejar de fumar,
o retirar a la persona de la exposición al humo del tabaco, ¿sí? También es importante que el paciente asmático realice ejercicio. Pero bueno, no sería contraproducente, alguno podría pensar, si es que en las primeras diapositivas me dicen que las exacerbaciones se desencadenan por ejercicio. Sí, es cierto, pero el paciente asmático tiene que hacer ejercicio y para evitar que se exacerbe durante el ejercicio tenemos que hacer varias cosas. Lo primero, hay que decirle al paciente que siempre tiene que hacer un calentamiento previo antes de practicar algún deporte. Segundo, que tiene que utilizar un SABA, o sea, un salbutamol antes de empezar el ejercicio. O si es que está en track 1 y está utilizando el corticoide con formoterol, usar el corticoide con formoterol antes de que inicie el ejercicio, ¿sí? Hay que evitar alérgenos ocupacionales, si trabaja con polvos, si trabaja con vapores. Y está indicado, pero con un nivel de evidencia de no usar AINES, ¿sí? Mm, Miren, no es que estén contraindicados, solo que no están recomendados. Hay que sopesar riesgo-beneficio. Si es que no es plausible calmar el dolor con alguna de las otras opciones terapéuticas, pues ni modo, usamos AINES, pero de preferencia evitarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me pueden desencadenar una broncoconstricción y una exacerbación. ¿Qué más? Otra cosa que me puede provocar broncoconstricción van a ser los beta bloqueadores. Entonces, no debo utilizar beta bloqueadores no selectivos, ¿no? Como el propanolol, por ejemplo. Pero, sin embargo, los cardioselectivos, ¿sí? Como por ejemplo bisoprolol, sí pueden utilizarse en el contexto de un paciente asmático. La siguiente, por favor. Hay que tener una dieta alta en frutas y vegetales. También hay que evitar los alérgenos en casa, pero no hacer medidas muy estrictas. Y como medida general, es el tema de las fumigaciones en casa cada cierto tiempo, el de utilizar sprays antiácaros en todos los objetos de cama, en la ropa del paciente, no está recomendado. Sí, hacerlo de manera rutinaria. Hay que bajar de peso si es que el paciente tiene sobrepeso u obesidad y evitar el estrés emocional. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí ya vamos a ir a la parte del manejo de las exacerbaciones, pero antes de pasar a eso, pues quería ponerles esta imagen en el cual se ve que cómo definimos un asma severa. Hay mucha confusión al respecto, ¿sí? Entonces, primero hay que identificar a qué llamo asma de tratamiento altamente intenso o tratamiento de alta intensidad. Este tratamiento de alta intensidad, que lo usan el 24% de pacientes asmáticos, consiste en dar una dosis altas de corticoide asociados a un LABA o dar una dosis baja de corticoide inhalado más un LABA y un corticoide por vía oral. ¿Sí? Muy bien, ahora un 17% de pacientes pues sí que van a tener una asma de difícil tratamiento, ¿sí? ¿A qué voy a decir un asma de difícil tratamiento? A ese asma que el cual está con una dosis de alta intensidad y a pesar de eso tiene mal control de síntomas, ¿sí? Muy bien. Y luego, solamente un 3.7% de pacientes van a ser asma severo. ¿Y cuándo se denomina asma severo? Se va a denominar asma severo a ese paciente que está con tratamiento de alta intensidad, tiene un mal control de tratamiento y yo me aseguro y verifico que tiene una buena adherencia al tratamiento y usa adecuadamente sus inhaladores, ¿sí? Entonces, como pueden ver, miren, el 17% al 3% es casi 14%, ¿no? O sea que es un 14% de pacientes que yo los catalogo como de difícil tratamiento, que en realidad lo único que pasa es que no están utilizando el tratamiento como yo les dije, o no tienen una técnica adecuada de utilizar su inhalador. La siguiente, por favor. Entonces, cuando yo tengo una exacerbación, ¿sí? Les mencioné que yo hago un plan de acción. Y básicamente en este plan de acción va a estar
primero, cómo manejar las exacerbaciones, ¿no? Y en esta imagen les he traído el manejo para las exacerbaciones leves, que se recomienda que el paciente se autotrate, se trate él mismo cuando se traten de exacerbaciones leves. ¿Y cómo debe tratarse el paciente? Incrementar el uso de sus inhaladores. Tiene que aumentar la cantidad de inhaladores que está utilizando, ¿sí? ¿Qué más? Incrementar la intensidad del inhalador. ¿Qué quiere decir? Que si está utilizando un inhalador a dosis bajas, lo utilice a dosis medias, ¿sí? Y que él mismo evalúe cómo va mejorando con estos cambios, con el aumento de dar el aliviador y con el aumento de la intensidad del corticoide inhalado. Si con esto hay mejoría, pues el paciente está tranquilo, puede seguir su manejo en casa. Y si no, ya tendrá que ir a su cita con un médico. En la siguiente diapositiva, por favor. Y ahí vamos a ver cómo hago el manejo de un asma exacerbado en los cuidados primarios, en mi consultorio o en mi posta de SERUP, ¿sí? Entonces, primero tengo que ver si efectivamente es una exacerbación secundaria al asma o es otra cosa lo que tiene mi paciente. Luego tengo que preguntarme si es que el paciente tiene algún factor de riesgo de muerte, ¿sí? Algo que pueda hacer que yo diga, no, este paciente puede fallecer. Y la severidad de la exacerbación, ¿sí? Entonces, si yo identifico que el paciente tiene una exacerbación que pone en riesgo la vida del paciente, o sea, que el paciente está adormitado, está confuso o tiene un tórax silente, o sea, quiere decir que no hay sibilancias ni tampoco murmullo vesicular pasando adecuadamente, lo que yo tengo que hacer es inmediatamente referir al paciente, ¿sí? Y mientras lo refiero, darle SABAS, que puede ser nebulizado, ¿sí? El salbutamol nebulizado en gotas, bromuro de hipatropio, que es un SAMA, oxígeno y corticoides sistémicos, ¿sí? Ahora, si no tiene nada de esto, no es algo de compromiso de la vida, yo voy a evaluar la severidad de mi cuadro. Y como dice ahí, será severo, por ejemplo, si el paciente habla en palabras, la frecuencia respiratoria está más de 30, el pulso está más de 120, satura menos de 90, o hay uso de musculatura accesoria. Si es que eso es así, igual, lo refiero, le doy SABAS o le doy también SAMAS, le doy oxígeno y corticoides. Pero si no cumple esto, yo digo, esto es una exacerbación leve o moderada y le inicio tratamiento. ¿Qué tratamiento le voy a iniciar en mi posta? De 4 a 10 puffs de salbutamol cada 20 minutos por 1 hora. Aparte, le voy a dar un corticoide, la prednisona 40 a 50 miligramos por vía oral, y le voy a dar oxígeno para tratar de mantener una saturación entre 93 y 95. Y lo voy a evaluar a la hora, ¿sí? Y lo voy a evaluar a la hora, y si a la hora el paciente ya no tiene la sintomatología, ¿sí? Si el paciente, la saturación está más de 94 sin utilizar oxígeno, le puedo dar de alta, ¿sí? ¿Y cómo le voy a dar de alta? Le voy a decir que utilice su inhalador igual como lo ha venido manejando de acuerdo a necesidad, que utilice corticoides, que siga con su prednisona por 5 a 7 días, en el caso de niños de 3 a 5 días, y le hago un seguimiento a los 2 a 7 días al paciente. Muy bien. La siguiente, por favor. Ahora, si es una exacerbación severa, o sea que mi paciente me viene por emergencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, el ABC. Obviamente, todo paciente tiene que entrar a un ABC, ¿sí? Y si el paciente está somnoliento, está confuso o tiene un tórax silente, rápidamente interconsulto a UCI, le inicio SABAS y le doy oxígeno para prepararlo a intubación. Si en caso no tiene ninguna de estas tres cosas, lo voy a pasar a triaje para evaluar signos clínicos de severidad, ¿no? Y si mi paciente, por ejemplo, habla en palabras entrecortadas, ¿sí? Se sienta con la cabeza hacia adelante, como tratando de respirar mejor, está agitado, con frecuencia respiratoria más de 30, uso de músculos accesorios, frecuencia cardíaca más de 120, satura menos de 90, pues ese paciente tiene una exacerbación severa, ¿sí? Y como tiene una exacerbación severa,
tengo que dar beta-2 agonistas de acción corta, nebulizados, tengo que dar SAMAS, el bromuripatropio, tengo que dar oxígeno, corticoides endovenosos, magnesio endovenoso y dosis altas de corticoides inhalados. Pero si no tiene nada de eso, yo digo, bueno, esto es una exacerbación leve o moderada, le voy a iniciar beta-2 agonistas de acción corta como el salbutamol, le voy a iniciar el bromuripatropio, le voy a dar oxígeno y corticoides exclusivamente por vía oral, ¿sí? Si en algún momento mi paciente se deteriora, lo tengo que pasar a UCI, ¿sí? Y si no, si yo considero que mi paciente ya tiene una mejoría a la hora de evolución, ¿sí? Y ha tenido una exacerbación leve o moderada, voy a pensar en darle de alta. Y si no, el paciente tiene que seguir en observación hasta que tenga signos de mejoría, ¿sí? Y en caso de que yo le vaya a dar de alta, no se va a ir sin medicación. La siguiente, por favor. Le voy a decir que utilice corticoides inhalados, ¿sí? Y además su terapia ventilatoria, que habitualmente va a ser el formoterol, el LAMA, todos los días, ¿sí? Todos los días. Ya no esporádicamente cada que tenga sintomatología, sino va a utilizar todos los días. Además, también le voy a dar corticoides por vía oral, al menos 5 a 7 días, ¿sí? O 3 a 5 días en el caso de niños. ¿Qué más? Le voy a dar SABAS, ¿sí? O sea, salbutamol, en caso de que presente tenga la sensación de empeoramiento para que lo utilice por 1 o 2 semanas, que tenga su aliviador de un salbutamol, ¿sí? Tengo que identificar cuál es el factor de riesgo que desencadenó esa exacerbación para controlarlo y tratarlo y volver a detallar, a repasar mi plan de acción para aprender un poco qué es lo que ha pasado, sacar experiencias de esta exacerbación y evitar de que se pueda volver a repetir. La siguiente, por favor. Y bueno, y con eso terminaríamos lo que correspondía a la clase de hoy. No sé si es que tienen alguna pregunta. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues ya nos estamos encontrando en la siguiente clase de teoría. Que pasen buenas noches. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Gracias.